Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 4 versículos 2 al 18, donde vamos a revisar las últimas consideraciones en cuanto al estudio de la carta a los colosenses. Recordemos que esta carta la escribió el apóstol Pablo para enfrentar las falsas doctrinas que tanto los gnósticos como los judaizantes trataban de introducir a la iglesia de Colosas, poniendo en duda la divinidad de Cristo, su humanidad, estableciendo ritos y normas estrictas sobre comida y otras cosas. La carta fue escrita desde Roma durante el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, allá entre los años 63 al 65 después de Jesucristo. Luego de enfrentar esa falsa doctrina y de exponer la divinidad de Jesucristo, su señorío en la iglesia, de presentar las características de la iglesia fiel, sin añadiduras al evangelio, la nueva vida en Cristo como escogidos de Dios, santos y amados, y de hablar del amor como vínculo perfecto, presenta la ética del cristiano y las relaciones personales, familiares y laborales. Pasa ahora a la parte final de la carta para dar aliento y estímulo a la iglesia. Vamos a dividir entonces en las partes que yo considero que son naturales en el texto. La primera parte, la oración del cristiano, los versículos 2 al 4. Y nos dice que debe ser perseverante, sea constante e insistente. Primera Tesalonicenses 5:17 nos añade orad sin cesar. Sin cesar, constante, y dice velando en ello, vigilando en ello, atento, con todos los sentidos abiertos y dispuestos para ello, contra la indolencia en cuanto a la oración, y para que no nos durmamos orando, sino que estemos atentos y despiertos en esto. Efesios 6:18 nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que debemos tener acciones de gracia. Y tenemos muchos motivos para estar agradecidos si estamos vivos, si estamos sanos, si estamos enfermos, pero tenemos opciones, tenemos medicamentos, tenemos atención, si tenemos trabajo, si no lo tenemos, si el trabajo no alcanza, pero tenemos la provisión de Dios para el cuidado de Dios. Entonces hay una cantidad de cosas para estar nosotros agradecidos. Y la Biblia nos dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primera Tesalonicenses 5:18 nos invita y ahí nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias en todo. Nos pasan cosas malas, no es darle, ay, gracias porque me atropelló un carro, no. Darle gracias a Dios porque aún en medio de las cosas malas, podemos ver la bendición, el cuidado y la provisión y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay que orar por aquellos que están haciendo la obra, por aquellos que están involucrados activamente en el ministerio. No se pide que se aligere la carga, sino que el Señor fortalezca para que se pueda hacer la obra. Que seamos capacitados para poder hacer la obra del ministerio. Que podamos cumplir la obra a pesar de los obstáculos que puedan presentarse, que se abran puertas, que se abran oportunidades para predicar, que sepamos aprovechar los momentos y las circunstancias que puedan estar. Filipenses 1:12 al 13 nos dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Que aprovechemos oportunidades, se abran puertas, circunstancias. Ahora, por ejemplo, nosotros acá en nuestra casa nos dicen que se quemó un radio, no sé qué cosa, en Cantebé, donde 1500 usuarios de internet de la zona quedamos sin internet, y quién sabe hasta cuándo. Quién sabe hasta cuándo, porque imagínense, eso será cuando se les ocurra, cuando crean. Ojalá haya alguien del gobierno en estos 1500 para que pueda hacer que se repare, porque si no lo hay, solo que será saber para cuándo. Pero tuvimos la bendición de que alguien nos facilitó un internet, un módem, Wi-Fi modem portátil. Y bueno, y es con ese con el que estamos trabajando, que es caro, pero el Señor ha abierto puertas y seguimos aprovechando las oportunidades para poder dar a conocer a Jesucristo, su palabra, como dice la Escritura, para dar a conocer el misterio de Cristo y la salvación.
y para predicar correctamente, como dice el versículo 4. Orad para que yo lo presente con claridad como me es preciso hablar, que presentemos con claridad el mensaje de la palabra de Dios, sin quitarle, sin ponerle, aunque me parezca, aunque puede ser que yo tenga una nueva revelación, pero con honestidad, saber a dónde debo ir, no involucrar, porque nuestras iglesias son confesionales. En el caso de una iglesia bautista, la iglesia bautista tiene una doctrina, y salir de lo que cree la iglesia y tratar de enseñar algo distinto a lo que es la doctrina de la iglesia, eso sería antiético, antinatural. Entonces uno debería llevarse la música a otra parte, y que el Señor lo prospere donde pueda llegar, o juntarse donde uno encuentre las personas que piensen igual que uno. El segundo lugar, el segundo aspecto, están en los versículos 5 y 6. Aquí encontramos las relaciones del cristiano con los no creyentes, y la Biblia aquí nos dice que debemos andar sabiamente con los de afuera. Esto es con sumo tacto, con mucha prudencia, con una relación práctica muy sabia, muy prudente acá. Y esto con el propósito de no dañarlo, sino de ganarlo, de darle testimonio, de que él vea el evangelio, de que vea a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Primera Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Sabiduría para que con los demás nos portemos con honradez, y sin engaños, sin mentiras, sin trampas, y ellos puedan acercarse a Jesucristo a través de lo que ven en nosotros, en nuestro testimonio, de nuestras palabras. Que andemos sabiamente, precisamente con un conocimiento de la voluntad divina. Necesitamos escudriñar las escrituras para conocer la voluntad de Dios específica que allí está revelada. Dice Colosenses 1:9-10, ya algo estudiado anteriormente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros necesitamos, como lo dice la Escritura, conocer la Biblia, saber lo que Dios quiere, conocer la voluntad de Dios, tener inteligencia espiritual para poder andar como es digno del Señor, honrándole y agradándole a Él en todo, llevando el fruto necesario en lo que hacemos, y así crecemos en el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 5, redimiendo el tiempo. Esto de redimir el tiempo es como eso de aprovechar las oportunidades. ¿Y cómo podemos redimir el tiempo? Generando escenario. ¿Qué es generar escenario? Tenemos estas cosas que pueden que nos sucedan o que no sucedan, son probabilidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar cada una de esas situaciones? Y entonces generamos un escenario. Si nos sucede esto, ¿qué hacemos? Si nos pasa esto, ¿qué hacemos? Si es esto otro, ¿cuál será? Ahora, de estos 8 escenarios que nosotros elaboramos, ¿cuáles serán los 4 más probables? ¿Cuáles serán los 4 menos probables? Y entonces los vamos manejando de esa manera, y según la circunstancia que vamos viendo, pues vamos presentando lo que nos toca. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. O sea, son palabras que deben ser tanto afables o agradables como palabras sabias. Y que la gracia de Dios sea evidente en las palabras que nosotros decimos, que la gente note que en nuestra conversación está presente la gracia de Dios. Eso implica la actitud, la gesticulación, la pronunciación, la articulación, y también la palabra en sí que nosotros usemos. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y alguien puede decir, pero hay palabras que son de la jerga propia, cultural, nacional, folclórica.
pero si son altisonantes, si son no agradan al oído, no es correcto. Aún en el diccionario usted puede conseguir palabras que la Real Academia de la Lengua Española las acepte, pero siguen golpeando nuestro oído, siguen no siendo propios para nosotros. Entonces no lo usemos. Por ejemplo, si yo llego a ir a España o llego a ir a Puerto Rico y allá hay palabras que para ellos sea normal o para ellos sea grosería, pero yo estoy acostumbrado a no hacerlo y no decirlo, tampoco me voy a sumar a ellos. Uno debe mostrar lo que uno es donde uno se encuentre. Y uno es, si es cristiano, pues esa vida cristiana. Y dice que nuestra palabra esté sazonada con sal, que sea una palabra ingeniosa, que sea interesante, que sea bien escogida. Y en Mateo 5:13 se nos recuerda que nosotros, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si usted no aporta sabor, ¿para qué sirve? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si Dios nos ha colocado en este mundo, si Dios nos ha colocado en una comunidad, en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, con un círculo de influencia, es para que nosotros demos sabor a Cristo, demos sabor a salvación, demos sabor a esperanza, demos sabor al amor y a la paz que solamente Jesucristo puede dar. Y cuidado entonces con las palabras que sean distintas a ella. Y dice el versículo 6, para que sepamos cómo debemos responder, o sea, para dar la respuesta justa, apropiada, en el momento oportuno, cuando se nos exija defensa o testimonio de nuestra vida. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En tercer lugar, ahora viene una serie de personajes que aquí se nombran. Son más o menos 9, 10 personajes que aquí están. Y de ese grupo de personas se dan calificativos honorables o positivos a la mayoría de ellos. Solamente a uno no se dice nada. Ya vamos a ver más o menos por qué. Entonces, la otra cuestión es acá, cuando usted es mencionado por alguien en una conversación, es mencionado como qué, con algún calificativo honorable o positivo, como aquí está presente. Entonces, aquí son las salutaciones. Fulano manda saludos a Mengano que se encuentra en tal parte. Bueno, pero vamos a mirar a estas personas. Se nos habla primero de Tíquico. Y Tíquico era conocido en Colosas. Era un amado hermano. Era fiel ministro. Era consiervo en el Señor. Y él debía llevar noticias del apóstol Pablo para dar consuelo a la iglesia de Colosas. Pero hay calificativos interesantes allí. Luego se habla de Onésimo, quien era un esclavo que se había fugado de allá de su amo. Su amo era Filemón, también creyente. Esto nos lo dice el libro de Filemón. Y ellos eran de Colosas. Por eso le dice uno de ustedes. Era amado y es calificado como un fiel hermano. Luego se nombra a Aristarco, macedonio de Tesalónica, según Hechos 27:2. Él viajó con Pablo a Roma. Estuvo preso con Pablo en Roma por la causa de Cristo, según Filemón versículo 23. Y entonces, él aquí pues es un colaborador más que él tiene. Marcos, o Juan Marcos, sobrino de Bernabé, el autor humano del libro del Evangelio según San Marcos. Y Pablo recomienda recibirlo. Seguramente el abandono en su primer viaje misionero llegó a hacerse notorio la historia entre las iglesias y los creyentes. Y ante esa deserción, entonces ahora que él está involucrado activamente, ha recapacitado, ha retomado, se ha levantado de esa situación, el apóstol Pablo le dice que debe ser recibido y atendido. Luego se nos nombra en el versículo 11 a Justo, a un Jesús llamado Justo. Era un judío junto con Juan Marcos. Dice que ellos fueron los ayudantes de Pablo en el reino, o sea, los únicos judíos que estaban apoyando a Pablo allá en Roma. Y ellos habían sido de consuelo para Pablo en peligros en los cuales él había estado. Epafras,
Es nombrado en el versículo 12 y calificado como siervo de Cristo, quien tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, es posible que él haya sido el fundador de la iglesia en Colosa, por eso tenía esa iglesia muy en su corazón y rogaba encarecidamente en oración por los colosenses. Dice la escritura que era solícito en oración para que los colosenses estuviesen firmes ante las seducciones y peligros, para que estuviesen perfectos, o sea, maduros en el desarrollo de su vida cristiana, y para que estuviesen completos, persuadidos en lo que Dios quiere. Lucas, luego se nos nombra a Lucas, el médico, autor del Evangelio, quien fue de bendición para Pablo tanto por su profesión como en la extensión del Evangelio, como discípulo y como siervo. Bueno. Luego el versículo 14 nos nombra a Demas, pero no dice nada de Demas. Y Demas, punto. Allí, silencio. Vamos a mirar algo. En Filemón 24 es calificado como un colaborador. Pero acá no recibe ningún calificativo honorable ni positivo. Puede ser que él ya estaba mostrando su verdadera naturaleza, su verdadero carácter. Y el apóstol Pablo entonces prefiere no emitir calificativo. Pero en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, carta posterior a esta, dice el apóstol Pablo: Demas me ha desamparado. Ahí no hay nada honorable ni positivo. Amando al mundo presente, nada honorable ni positivo. Y se fue a Tesalónica. Bueno, se fue, pero en lo anterior no había honorabilidad ni había positivo. Él abandonó el servicio, él abandonó al Señor, él abandonó el ministerio. Luego en el versículo, y esa es la razón por la cual no se dice nada de él aquí. Luego en el versículo 15 se nos nombra ninfas. Ninfa al parecer mujer, y ninfa dice que había una iglesia que funcionaba en su casa. Ahora, ¿cuál iglesia funcionaba en la casa de ninfa? La virtud de ninfa es que ella ofreció su casa para que allí hubiese una congregación. Sería la iglesia de Colosa, sería una iglesia hija, un punto misionero, un punto de predicación, una célula como la llamamos hoy, pero ahí había una congregación en su casa. En el versículo 16 se nos habla de la carta a la Odisea. Carta que no sabemos nosotros qué es, qué pasó con ella. Algunos dicen que a lo mejor era la misma carta a los Efesios. Si no lo era, es porque no tenía relevancia, ni importancia, ni nada de Dios para nosotros allí. Dios ha hecho 4 cosas con su palabra. Una, ha revelado cosas que si Él no las hubiese revelado, nosotros no supiésemos lo que era necesario que se revelara. Segundo, ha iluminado a hombres, seres humanos comunes, pero con una espiritualidad especial, para que colocasen en la Biblia, en los escritos que están conservados en la Biblia, lo que Él quería que se escribiera. Tercero, ha preservado a la Biblia del error. No hay error ni contradicción allí. Y cuarto, la ha conservado en el tiempo. O sea, si la carta puede ser muy antigua, puede haber sido escrita por el apóstol Pablo, pero no se conservó, no es de importancia para nosotros. No es revelada, no es iluminada, no nos interesa. En las Biblias que mal llamamos nosotros católicas, porque es Biblia, el problema es que tienen una cantidad de libros que no son de la Biblia, que son reconocidos por la Iglesia Católica como libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Pueden ser libros históricos, pueden tener importancia desde el punto de vista histórico, cultural, pero no bíblico, teológico y espiritual. Entonces, esos libros, ahí hay contradicciones, ahí hay cosas que no son, que entran en abierto choque con la palabra de Dios, y entonces esos sí no son libros de la Biblia. Están allí, pero debemos entender que no son. Entre ellos Macabeo, Tobías, bueno, se me olvidaron los nombres de esos libros apócrifos. En la antigüedad había la costumbre de leer públicamente las cartas. Así que uno leía, los demás escuchaban.
Por eso es la exhortación del apóstol Pablo. En Apocalipsis 1:3 nos aclara la idea. Bienaventurado el que lee, singular, uno, y los que oyen, muchos, las palabras de esta profecía, uno leyendo para muchos, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tanto las epístolas como los evangelios llegaron a ser puestos desde un principio al mismo nivel de los libros del Antiguo Testamento y luego se canonizaron o se organizaron como tales, se aceptaron como revelados e inspirados y se formó el canon de la Biblia que hoy nosotros tenemos. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y viene la última parte, ya los versículos 17 y 18, que es la despedida. Y aquí entra otro personaje, Arquipo. Tal vez Arquipo era un pastor, era un anciano allá en la congregación. Y tal vez estuvo enfermo, tal vez tuvo algún decaimiento. Y el apóstol Pablo le exhorta a cumplir el ministerio recibido del Señor, porque el ministerio nuestro no viene de mano humana. Cuando el hombre impone su criterio por sobre lo que Dios quiere, hay fracaso, hay dolor y hay tristeza. Entonces Pablo le exhorta a cumplir el ministerio recibido en el Señor, a cumplirlo con toda diligencia. Se le puede aplicar a Arquipo y a nosotros lo mismo que le aplica o que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice, la salutación de mi propia mano. El propio apóstol Pablo escribió la salutación final. Es posible que, bueno, él tuvo un amanuense, un secretario, alguien que escribió por él la carta de lo que él le iba dictando. Pero él firma la carta de su salutación. Recordemos que él estaba preso y él estaba encadenado a un soldado romano. O sea que mientras él firmaba, el soldado, o él hacía la salutación, el soldado pudo haber puesto resistencia a la escritura o pudo haberlo facilitado. Es posible, yo estoy aquí exagerando, estoy elucubrando, que a lo mejor ese soldado, de tanto estar al lado de Pablo, se convirtió al evangelio y le facilitó el movimiento para que el apóstol Pablo pudiera firmar o despedirse en esta carta. Y se despide con unas palabras propias de él y de la época: la gracia sea con vosotros. Eso era algo común o natural, por lo menos lo podemos ver en otras de sus cartas, como en Tito y como en Hebreos, si atribuimos la autoría a Pablo, y si no, pues encontramos que otro autor también se despidió de la misma manera, diciendo que la gracia sea con vosotros. Y de esta manera, terminando ya el estudio de esta carta a los Colosenses, le digo a ustedes que la gracia de Dios sea también con ustedes. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y te damos gracias por el tiempo que nos has permitido estar acá presentando este estudio bíblico y por aquellas personas que los están viendo. Bendice la vida de una manera muy especial de cada persona que haya podido ver este estudio. Bendícelo y permite que la palabra de Dios sea de bendición para ellos, se anide en sus corazones y la puedan usar para su crecimiento, desarrollo y para bendecir a otros. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga.